El jueves 31 de enero de 2019, agentes de la Policía Nacional inician la denominada Operación Ignis. Un total de 7 registros en domicilios de la familia Morchón Vaquero, en las oficinas de la Agencia Funeraria Castellana, en el cementerio Parque Jardín El Salvador y en el tanatorio El Salvador de Valladolid. Ese día salta a la opinión pública el caso conocido como el cambiazo de los ataúdes. También ese día comienza un largo camino para demostrar su inocencia para la familia Morchón Vaquero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y ese mismo día en el que se inician los registros son detenidos Ignacio Morchón Alonso, el entonces gerente del Grupo El Salvador, su mujer y 2 de sus hijos. Ignacio Morchón Alonso permaneció en prisión durante casi 3 meses y medio. Sus 2 hijos estuvieron 2 meses en prisión. Su hijo, Ignacio Morchón Vaquero, solo unos días después de salir en prisión, ofreció su única entrevista y declaraciones a medios de comunicación. Desde entonces ha permanecido en silencio. 4 años después quiere romper su silencio. Ignacio Morchón, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué después de 4 años en silencio ha decidido manifestarse públicamente? Bueno, pues por una sencilla razón. Nosotros hemos, cuando ha salido ahora en los medios de comunicación otra vez el cierre de las instrucciones del juzgado, yo en un primer momento no tenía intención, digo, bueno, que esto siga porque esto es un proceso largo en lo cual nosotros tendremos que demostrar nuestra inocencia, ya no delante de este juzgado, sino delante de la audiencia provincial. Pero nos ha hecho mucho daño a mí, a los trabajadores, a todo el mundo en general que componemos Grupo El Salvador, pues una serie de acusaciones, no de acusaciones, sino de forma de tratarnos, de ningún momento aceptar nuestra presunción de inocencia. Entonces digo, bueno, pues yo creo que es el momento de decir y dar nuestra versión de los hechos y de deciros cómo vamos a demostrar que esto es completamente lo contrario a lo que nos está diciendo. Vamos a recordar en qué punto se encuentra ahora el caso, se encuentra ahora la investigación. El 3 de febrero el juzgado de instrucción número 6 cierra diligencias previas. Van a ser trasladadas a la acusación, que ahora tiene 50 días para presentar, para formular el escrito de acusación. También los acusados, los investigados, en este caso, hasta 25, por cierto, según estas diligencias previas, van a tener también oportunidad de presentar sus alegaciones. Según el juzgado de instrucción, ve indicios de que 25 personas, entre ellas usted, ha cometido un delito de estafa, apropiación indebida, blanqueo, profanación y pertenencia a organización criminal. Suena muy duro, ¿verdad? Suena un poco duro. Todo un escrito, por cierto, basado, que por cierto da por verdadero prácticamente desde las primeras frases, sobre todo en las anotaciones que un ex trabajador, Justo Martín, realizó durante 20 años. ¿Por qué sigue pensando que llevó a cabo toda esta ingente labor que ahora vamos a explicar? Son 20 años de recopilar documentación, de anotaciones, de hacer fotografías, de grabar vídeos. Todo ello queda puesto de manifiesto en esas diligencias previas, Ignacio. No es que solamente no sea una de las, es el único motivo que tienen, para acusarnos de este tema, es este extrabajador que haya sido condenado por extorsión, porque nos estuvo extorsionando con una serie de documentos, con una serie de fotos antes de su jubilación y en el momento de su jubilación, porque no queríamos acceder a contratar ni a su hijo ni a su hija, y nos pedía dinero. Nos pedía dinero porque decía que iba a revelar que él tenía fotografías de personas que había cambiado el ataúd, que nosotros le habíamos dicho que tenía que cambiar ese ataúd. Cuando a mí, la primera vez, a mi padre, la relación con mi padre era mala, pero cuando se acercó a mí y me comentó esto, dice, oye, Ignacio, ya como tu padre no puede hablar, yo quiero hablar contigo. Oye, yo me había quedado muy poca jubilación. Os he dicho que me contrataréis a la chica y no me queréis contratar a la chica. Dice, pues voy a sacar estas, que sepas que tengo un montón de fotos y un montón de libretas donde cambiáis todos los ataúdes y donde os habéis enriquecido con ello. Digo, pero bueno, Justo, ¿qué me estás contando? Digo, pero ¿tú de qué tienes fotos? ¿Pero de qué fotos? Digo, ¿pero quién a ti te ha mandado a hacer lo que tú me estás diciendo a mí que estás haciendo? Digo, no, a mí, mira, yo contra ti no tengo nada. Digo, yo tengo contra tu padre, que es un cabrón, me decía con esas palabras, ¿eh? Y dije, bueno, Justo, mira,
tranquilízate a lo que te tengas que hacer, digo, tú verás lo que haces, o sea, pero a mí no nos puedes decir que tú tienes unas fotos o que tú tienes nada, porque nadie te ha mandado a hacer eso y nadie hace eso. Nada, ahí quedó el tema. Se pasaron una serie de días y resulta que este hombre me empieza a poner WhatsApps. Oye, que voy a sacar esas fotos como no me deis un dinero. No me dijo en un primer momento cuánto me nos pedían y cuánto nos pedía, digo, justo. Nunca habló de una cantidad. No, nunca habló de una cantidad. Siempre me decía que él le había quedado poca pensión y que él quería dinero porque no le llegaba. Se conoce. Un hombre que le iban a quedar 2 pensiones, pues ya tenía una pensión antes de algún tipo de minusvalía que tuviera. Pero bueno, no es el caso. Lo que yo sí que le dije, le volví a comentar, digo, justo, digo, como sigas por ahí, vamos, te voy a tener que denunciar. Digo, así que tú mira a ver lo que estás haciendo, digo, porque no es normal lo que me estás diciendo ni lo que me estás diciendo. Entonces yo nunca había visto hasta ese momento ninguna foto y ya me empezó a mandar alguna foto. Con una carta, la primera carta de extorsión. La primera carta que nos envió y la primera foto que me llega a mí al WhatsApp. En ese momento yo me asusté y dije, vamos a ver, pero este hombre de que tiene estas fotos, porque ya tanto te digo, bueno, mira, este señor puede decir que lo que quiera, pero cuando yo vi una foto ya fui directamente a la policía. Me acerqué a esta Delicias y digo, mire, este señor me está pasando esto. Dice que tiene unas fotos de unos cuerpos que dice que les ha cambiado la caja. Bueno, ahí me tranquilizaron, me dijeron, mira, es el modus operandi de estos extorsionadores, dice, tú déjalo tranquilo, que a este señor se le puede pasar. Vale. Tuvimos un par de meses más o un mes más y tal, y volvieron a llegar esas misivas. Pero ya misivas, ya no, es la última oportunidad que te doy, como no paguéis tal, entonces yo ya dije, mira, volví otra vez, digo, mira, este señor vuelve a seguir. En ese momento, ya cuando me llegó otra vez otra carta y otra foto, ya fue cuando bloqueé. Me fui a la policía, se lo dije y me dijo, bloquea el teléfono. Yo ya bloqueé el WhatsApp y bloqueé nada. Entonces ya no les podía enviar nada. Pues no contento y con eso, este señor se buscó, como no podía acceder a nosotros, se buscó un señor y le mandó a buscar a mi padre para decirle, con unas fotos en la mano, para decirle, oye, que sepas que como no pagues vamos a enseñar esto a la televisión. Y le dijo a mi padre, mira, déjame en paz que a mí no me extorsiona mi Dios. ¿Sabes? Y eso hicimos, con estas fotos. Nosotros sabíamos de la existencia porque él me lo dijo. Él, cuando me ponían los WhatsApp de la existencia de esas libretas y de esas ahora hablaremos de todo el material que él tenía. Vosotros finalmente denunciasteis esa Hombre, extorsión. claro, nosotros, pero vamos a denunciar una cosa que no es verdad. O sea, que es que este señor, desde un primer momento, yo cuando fui a la policía dije, yo ya quiero denunciarle. Me dice, no, espera, que no es momento, ni dice, espera, que esta gente suele calmarse. Y dice, suele pasar, en el momento que ve que no le haces caso, suele pasar de esto. Pero vamos, así fue. ¿Se le denunció? Se le denunció, se le condenó y se le condenó por extorsión. La cuestión es que cuando finalmente le denunciasteis por esa extorsión, la policía fue a detenerle y registró su casa. Eso es, y le encontró a él en su poder con otra carta escrita de su puño. La tercera misiva que no llegó a enviar. La tercera misiva que no llegó a enviar. Y en su casa encontraron pues las libretas y los pendrive con las fotografías. Una documentación que ha servido de base, es decir, fueron a investigar una extorsión y se encontraron con un material que en algún momento dado alguien pensó que podía dar lugar a otro caso. Mira, luego entramos en ese tema, delito. pero en un primer momento, nosotros ya digo que ya sabíamos, porque él nos lo había dicho, él dice que nos lo había dicho, pero es que sepáis que lo tengo todo anotado. Lo que allí encontraron no fue más que unas anotaciones, o sea, todas las anotaciones de una serie, pero cogidas del diario nuestro del cementerio, con todos los partes de datos y con toda la información que él tenía en su poder, no solamente de él, de los días que trabajaba él, no, sino que él mismo había metido a todos sus compañeros de los turnos de trabajo diferentes al suyo. Si el cementerio tenía 3 turnos de trabajo, de los compañeros de mañana, los compañeros de tarde, de quienes estuvieran en ese momento. Claro, la policía encontró, eran 26 libretas en las que supuestamente pues él hacía anotaciones de que se hacían esos cambios de ataúdes, ponía además, anotaba los nombres de trabajadores, de compañeros, suyo incluso en alguna ocasión, pero no ponía nada más. Es decir, se han basado en unos hechos. Nada. Estos señores, las anotaciones de Justo eran muy sencillas. Quiero decir, él, hasta el año, creo recordar que hasta el año 2000,
2005, 2007, no lo sé, o sea, estamos hablando de, porque esto va del 95 al 2015, estamos hablando de 10, 12 años después, no hay ninguna fotografía. Hasta Quiero 2004. decir, En hasta 2004 fue la primera. La primera de un féretro, creo, eso acabo de recordar, Eso pero es. la primera de un cuerpo fue en el año 2007. O sea, creo que la primera fotografía que se recoge es en el año 2007. O sea, han pasado 10, 12 años desde que él entró a trabajar ahí. En esos momentos ya este señor tenía la mala relación con mi padre, era mala. Se llevaban mal, este señor, él sabía que nosotros habíamos subido el sueldo a otros, pero a sus compañeros, pero era por una sencilla razón, porque estos señores vendían sepulturas, hacían una serie de labores que él no quería hacer. Él se dedicaba simplemente a estar en recepción y a incineración, ni más ni menos. Entonces, este señor, yo creo que por su ánimo, ahí fue cuando empezó con las fotografías y fue donde empezó a tramar todo esto. Y desde ahí lo tenía tan fácil como coger, llevarse, o sea, sacar la documentación del cementerio, porque estaba todo, o sea, desde la primera persona que fue enterrada y la primera persona que fue enterrada en el cementerio de Salvador, lo tenía ahí, toda la documentación. Y fue creando este maquiavélico plan, porque es que es increíble. ¿Por qué razón cree que lo hizo? Pues ¿Qué les ha hecho pensar en todo este tiempo? Pues solamente yo creo que ha sido el afán y el odio que se tenía, yo no sé, la inquina que tenía este hombre contra mi padre, porque es verdad que yo me decía, no, este hombre no le aguanto, y digo, joder, pues échale. Ya, hombre, pero es que, joder, entró por obligación del amigo, no le voy a hacer. Digo, mira, y tú sabes lo que nos va a costar a lo mejor echarle ahora, ¿sabes? Porque ya llevaba 12 años trabajando con nosotros, dice, bueno, ¿y a quién pones ahí? Y bueno, mira, si este hombre para lo que hace allí, dice, para estar en el cementerio, incinerar, pues nos vale. ¿Que no te vende sepultura? Pues bueno, pues no pasa nada. Lo cierto es que en ese auto de diligencias previas, insisto, está basado prácticamente en toda esa documentación que se encontró en la casa de este ex trabajador, de Justo Martín, con todas sus anotaciones. No quiero decir que se dan por válidas, pero lo cierto es que tampoco aparece, presuntamente, la palabra presuntamente aparece por primera vez en la página 42, es decir, que se da por hecho que ese testimonio es válido. Y no es que lo prueben, pero sí que dan una serie de pruebas documentales que de alguna manera indican que podría ser la prueba de que eso es así. Es decir, vosotros ahora tenéis un trabajo íprobo de demostrar, básicamente, su palabra contra la vuestra, básicamente. Totalmente. ¿Cómo estáis trabajando en esas alegaciones y en demostrar que lo que anotó esta persona es o no es real? Pues totalmente. Nosotros ya hemos presentado al juzgado dos escritos. Uno, una prueba caligráfica en la cual nosotros demostramos que no ha ido desde un primer momento escribiendo esas libretas, sino que ha ido en un momento, ha ido cogiendo, recopilando datos y añadiéndoles a libretas anteriores. De hecho, habla del tiempo hablando del tiempo pretérito que utiliza, que no es correcto. Hay confusiones en cuanto a los años, que en cuanto anota las incineraciones, a quién se la anota, quiero decir. Y otra prueba son contradicciones que hemos encontrado. Más de 300 contradicciones en cuanto a gente. Él dice que una incineración la ha hecho dos señores, esos señores no trabajaban, o no estaban, o estaban de vacaciones, nombres equivocados, fechas equivocadas. O sea, quiero decir, un montón de contradicciones en sus libretas que demuestran que ha sido en una serie de tiempo corto, no una serie de 15 años, sino en una serie de tiempo corto donde ha hecho estas anotaciones y ha creado estas libretas. ¿Por qué? Por las caligrafías, por los años, por todo. Entonces, eso ya se demuestra, o sea, nosotros ya lo hemos presentado, de lo cual no se ha hablado. Ni habla ni has hecho caso. Me imagino que ahora nos tocará cuando entremos ahora en el juicio. Ese documento al que hace referencia, que ha sido presentado por una de las abogadas, además hay, digamos que está avalado también, bueno, pues por la declaración también de los trabajadores, porque no olvidemos que entre estas 25 personas que ahora mismo están implicadas, están acusadas, se encuentran 19 trabajadores de la empresa que de alguna manera también han desmentido que estas afirmaciones son tal y como las indica el ex trabajador. Todos y cada uno de los trabajadores que están afectados, pero no solamente ellos, han ido a declarar y han dicho que este señor es mentira todo lo que hacía. O
sea, que es mentira que ellos hayan participado en ningún tipo de lo que dice este señor. Es más, no solamente ellos, sino todos los demás trabajadores de los que no ha nombrado, que podía haber nombrado, yo creo que ha nombrado a los que se llevaba peor con ellos, porque había otros trabajadores que también estaban en el cementerio, al igual que hacían las mismas labores que estos señores que está hablando, y no han sido acusados, quiero decirte. Entonces, ellos mismos han dicho, han querido ir al juzgado a declarar, a decir pues que eso es mentira y que si alguien podía haber realizado eso, era él. O sea, el tema de mover un cuerpo a otra caja o de tal, podría hacerlo él perfectamente. No es la primera vez que presentan documentos, digamos, de defensa. Está por una parte este informe pericial, fue de caligrafía, simplemente de esas expresiones temporales que de alguna manera pueden demostrar que no se hicieron en tiempo real. Han llegado a pedir incluso la nulidad de la instrucción. Ustedes, la familia y sus abogados. Sí, hemos pedido la nulidad de la instrucción porque vemos unos errores fundamentales a la hora de hacerse esta instrucción. En cuanto a la policía, habla de que se pidieron otra vez entrar a justo a ver si le daba permiso otra vez a su casa porque podían encontrar posibles pues, libretas o pendrive y que era susceptible de poder ser investigado. Ya lo sabían desde un primer momento, sabían perfectamente lo que había en casa de Justo, porque él sí mismo se lo dijo, porque a nosotros nos lo dijo. Quiere decir que tenía lo que había en esa casa. Y luego, eso no pasó al juzgado, quiero decir, eso lo tuvieron ellos y al cabo de 3 meses ya se pasó al juzgado. A nosotros no se nos avisó, no se nos dijo nada, solamente estaba investigando el delito de extorsión, no había ninguna cosa más. Entonces, en ese impasse es cuando nosotros creemos que eso no es legal hacerlo. ¿Creen que él echó el anzuelo de alguna manera? ¿Él echó un anzuelo con esas cartas y con esa extorsión? No lo sé si llamarlo como un anzuelo o cómo llamarlo. Porque él voluntariamente dijo que sí, que podían entrar en su casa. Sí, perfectamente, perfectamente. Si él en una de sus últimas misivas dijo que a mí me da igual, o sea, que a mí ya me da igual. Dice, no me va a quedar lo que yo quiero, y a mí me da igual. Pues voy a ir o me va a denunciar igual. Digo, bueno, pues nada, y así fue. Y ha dicho, bueno, pues ahora voy a caer yo, que me va a caer, o ya me ha caído, o sé que me va a caer el tema de la condena. Bueno, pues os meto en el lío a vosotros, de todas. Bueno, el día de la operación, la policía sacó muchísima documentación, ordenadores del tanatorio, de las oficinas, sobre todo del tanatorio. Ustedes han denunciado que han tenido bastantes obstáculos para poder volver a acceder a toda esa documentación que es necesaria para que puedan desarrollar y puedan determinar también su defensa. ¿Han tenido esos obstáculos? ¿Cuánto les ha costado conseguir esa documentación y cómo les ha perjudicado? Vamos a ver, no solamente es los obstáculos a la hora de nosotros podernos defender, ahora simplemente los obstáculos que se llevaron todo, o sea, o los ordenadores, toda la documentación necesaria, pues casi empezamos desde cero sin poder ni trabajar tan siquiera. Pero bueno, a partir de ahí, a nosotros toda esa documentación que nos ha sido intervenida, a la hora de la defensa no teníamos nada. A la hora de la acusación, cuando nosotros se nos decía que el tema de los ataúdes, que no cuadraban, que tal, nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo ingente para poder demostrar, llamando a todas y cada una de las proveedoras de ataúdes, de que nos enviaran sus facturas, porque todos los albaranes, todas las facturas se las habían llevado. Entonces, tú imagínate ese proceso a la hora de defenderte, decir, oye, de los consumos de gas, de todo, o sea, en nuestra defensa que se basa, aparte de otras cosas, igual que los informes policiales, nosotros de contrarrestar esos informes policiales. Diciendo, estos señores, estos años no han comprado tantos féretros. Sí, señor, nosotros hemos comprado los mismos féretros todos los años. Los féretros que necesitamos, nosotros hacemos 2.000 servicios anuales, compramos 2.000 féretros anuales, más el estocaje. Y eso nos ha sido casi imposible, pero lo hemos conseguido y se lo hemos presentado, llamando a todos y cada uno de nuestros proveedores para que nos enviaran facturas, albaranes y todo. Y bueno, y ahí estamos todavía. ¿Han recuperado ya toda la documentación o no se la han Después de 2 años y pico nos la acaban de entregar, no toda, parte, el otro día, hace cosa de 15 días. ¿Y el resto? ¿Sabes si se lo van a devolver? No, dicen que todavía eso está en investigación, pero realmente no nos han dicho qué otra parte tienen. Porque aquí hemos encontrado todos los albaranes, todas las facturas, que a nosotros nos toca ahora revisarlo otra vez todo para en el juicio
o si llegamos, demostrar nuestra inocencia y demostrar de que no hay ningún desfase de ataúdes, de que no existe ningún desfase en consumo de los hornos crematorios. Bueno, en una palabra, diciendo que todo esto es una pura invención y se acabó. Menciona el consumo de gas y de los hornos. Es que también se han pedido informes simplemente de consumo de gas para ver en qué medida hubo más incineraciones, tanto en un sitio que en otro. En el cementerio, que fue el primero, fue el crematorio original, el que se inauguró en el año 94, empezó a funcionar en el 95, y el posterior, que fue ese que se habilitó en el mismo tanatorio. Sí, uno de los informes de la policía habla de que si no se hacían tantas incineraciones en el cementerio, el consumo era elevado. Y nosotros hemos demostrado, y les hemos demostrado, que al principio, cuando nosotros empezamos con el crematorio en Valladolid, tuvimos con unos problemas de quemadores y unos problemas de chimenea, que hubo unas quejas vecinales, de lo que arreglamos todo el tema, se nos pasó 6 o 8 meses. Entonces, esos enterramientos, esas incineraciones que se tenían que hacer en el tanatorio, pues se practicaban en el cementerio, y eso lo utilizaba justo para decir que que lo hacían para poder sustraer el féretro. Aunque estaban contabilizadas en el crematorio del tanatorio. Estaban contabilizadas, pero por esa sencilla razón, porque la gente, mira, además a sabiendas de la familia, porque la gente lo que busca es comodidad. Dice, vamos a ver, yo prefiero despedirme aquí en el tanatorio que no tener que desplazar a todo el mundo hasta el cementerio de Santo Venia. Entonces hacíamos como que, sabíamos que teníamos que decir a la familia, incineramos aquí, como que incineramos aquí, y luego se va a incinerar en el parque. Correcto, perfecto, y ya está. Ese auto arroja una cifra de 5.997, digamos, afectados, familias afectadas por esos supuestos, presuntamente, cambios, de los cuales, porque además hubo, cuando saltó todo este caso, desde algunos establecimientos se decía que había que denunciar, consumidores, que tenían que denunciar para que hubiera ese caso. Finalmente, de esos 5.900, denunciaron 1.455 familias. Y muchos casos también animadas o amparadas en plataformas de defensa y de abogados que se formaron para canalizar estas denuncias. 1.400 de 5.900. Yo no sé si ese número le parece positivo, le parece mucho. ¿Qué le diría a esas familias que han denunciado y que de alguna manera no confían en que se haya hecho las cosas bien, frente a otras que finalmente pues han confiado en el grupo? Mira, cuando salió todo este tema, salió en todos los medios de comunicación, y el juzgado y los medios de comunicación hicieron porque estas familias quisieran que se sintieran perjudicadas o se sintieran dentro, que denunciaran. Lo que consiguieron fue muy pocas denuncias. ¿Por qué? Porque la gente sabe que esto no es cierto, y de hecho nos han transmitido en muchísimas ocasiones su apoyo hacia nosotros. ¿Qué ocurre? Que como no conseguían el suficiente apoyo del tema de la acusación particular, han mandado a todas y cada una de estas familias una carta a su casa. ¿Todas han recibido una carta? Una carta. Han cogido la lista desde el año 95 hasta el año 2005 y han enviado una carta a su casa, diciendo que tenían que denunciaran, que si tenían la posibilidad de denunciar. De hecho, por eso se ha subido un poco más, ha subido más. Demuestra mucho, quiero decir, yo creo, si lo miras por otra parte, por la parte nuestra, que 5.000 personas o que 4.000 y pico familias no hayan querido denunciar, será que confían en nosotros. Nosotros llevamos más de 40 años en esta empresa, en Valladolid. No solamente somos un crematorio, nosotros somos una funeraria, somos un cementerio, somos un grupo que funciona toda la provincia, que llevamos mucho tiempo en este negocio, y que sabemos, y que somos personas serias, y que somos personas profesionales. Que la única cosa que hemos tenido nosotros es contratar a este señor, que yo pido perdón por haber contratado a este señor, y que haya salido todo esto a la luz, cuando todo esto es mentira, cuando todo esto no nos quieran ver a invención de que este señor pedía quería una capacidad monetaria que no le correspondía. O sea, y como no, y con lo mal que se llevaba con mi padre, pues montó toda esta película. Bueno, en el grupo hay 19 trabajadores del grupo que también están implicados en la investigación.
¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo, no sé, cómo han reaccionado? ¿Cómo se han unido? Ellos también tienen por su parte sus abogados y su defensa. Pero bueno, ¿cómo ha sido, no sé, esa unión? ¿Cómo se encuentran? ¿Cuál es la situación, el sentir de los trabajadores ahora mismo? Nosotros, nosotros, yo en el seno del grupo de nosotros, creo que los empleados del Grupo El Salvador están tranquilos dentro de la medida de que ellos no tienen nada que ver en esta historia. Simplemente, mira, hay una cosa, lo que ellos no entienden es por qué se les ha metido a ellos en este lío. Porque si él quiere denunciar o quiere denunciar algo, que hubiese denunciado al jefe, ¿no? Que hubiese dicho, y entonces no sería esto más que un delito de estafa. ¿Qué ocurre? Que si tú metes a los trabajadores, ya no pasamos de eso, ya empezamos una organización criminal. Entonces, ellos el miedo que tienen, la palabra organización criminal, y es por lo que nosotros hemos luchado de un primer momento. Miren, señores, vayan a nosotros y demuestren ustedes que esto es verdad, que no lo es. Pero dejen a los trabajadores en paz, dejen a la gente, a ellos, a sus familias, a todo el mundo, déjenles en paz. En el momento si eso pasara, esto se acabaría el delito de organización criminal, por eso no lo han hecho. Por eso están allí. Ellos tienen sus propios abogados, siempre preguntándonos, con el apoyo. Yo se lo he comentado, digo, oye, voy a ir a televisión, voy a hablar, voy a decir que todo esto es mentira. O sea, vosotros están tranquilos, porque cuando llega una noticia de este tipo, a ellos, a sus familias, les trastoca, les tienen, pues eso, como en una angustia con la que vivimos nosotros hace ya 7 años. ¿Usted se ha sentido indefenso? Completamente, lo que me he sentido es juzgado. Es juzgado en todo momento sin que me hayan dicho, oye, puedes ser inocente. Me he sentido juzgado en los medios de comunicación sobre todo. Esto ha saltado al panorama nacional e internacional, Quiero decir, una cosa que entonces tú no entiendes, que dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué hemos hecho nosotros para que nos pase esto? ¿Y cómo es posible que la gente dé por libre lo que dice una sola persona? Una sola persona que solamente tiene en su poder unos escritos y unas fotos donde no se ve más que un cuerpo, punto. Que esa persona ha podido moverle, ha podido quitar la tela de esa caja, porque yo las fotografías que yo he visto son féretros normales, a los que le falta o bien la tapa o bien la seda. O sea, yo no he visto nada más. Que esto es posible hacerlo y hacer daño, hacerlo así. La otra donde se sostenta es nada más la versión de una ex trabajadora que es la única persona que hemos echado por despido procedente de la funeraria. Y que era una señorita que estaba en la cafetería del bar, que decía que veía un féretro de 5.000 o de 6.000 euros danzando por ahí. Que ya te digo, esta señorita fue ya te digo, despedida por despido procedente por comportamiento inmoral, entonces tiene una inquina hacia nosotros. Es lo único que tienen. ¿Cómo es posible con las libretas de un señor y una sola persona que diga que vio un féretro de 5.000 euros dando vueltas, sea posible todo esto? ¿Tienen miedo? ¿La familia tiene miedo? No, yo no tengo miedo para nada, Yo no tengo miedo para nada. Yo lo que quiero es que esta pesadilla termine, que de verdad, por lo menos vean nuestros escritos, nos pongan alegaciones. Ahora mismo vamos a empezar con todas las periciales, ahora que que empieza el juicio de verdad, que por lo menos se nos hubiese dicho, oye, sí, hemos visto vuestros informes, vemos que esto puede ser, vamos a poder tirar por ahí o vamos a poder mirar algo. No se habla nada, solamente se habla, es el mismo informe desde el principio, ahora hasta el final, con el que se va a juicio. Durante estos años, incluso la familia ha tenido alguna pérdida. El señor Ignacio Morchón Alonso falleció el pasado 15 de octubre. Bueno, entiendo que ya no va a haber terminado este proceso. A mi padre lo llevó muy mal, no entendía nada el hombre. Mi padre estaba enfermo ya antes, pero yo creo que esto le hizo muchísimo daño, muchísimo daño, y yo creo que le ha adelantado mucho su fallecimiento. El hombre sufría mucho por sus empleados, por todo, por nosotros, porque no entendía, diciendo, bueno, pero si es que yo no le puedo entender a este hombre, ¿cómo narices pueden creerle y pueden...? Mi padre explicó muy bien
en su día, cuando hizo la primera declaración. Porque tú imagínate, vernos llevamos casi 72 horas metidos en una celda ahí en los calabozos de Las Delicias. Y todo el mundo preguntaba, ¿y esto, Ignacio, qué pasa? Porque estaba mi padre en un lado, mi madre en otra celda. Luego, un grupo de 10 personas a un lado y otro grupo de 10, 12 personas en otro lado. Me preguntaban, ¿pero qué pasa? Digo, que esto viene del justo. Digo, ¿pero del qué? ¿Pero no lo habíais denunciado? Y la habían condenado por esto. Digo, sí, pero dice que habéis cambiado, que dice que estaba incinerando, cambiando los féretros. Pero ese tío está tonto, ¿sabes? ¿Pero qué te dice? Está diciendo. Pero me lo ha dicho de mí, claro, porque decía el otro, pero ha dicho de mí, y de este. Dice, pero si yo no incinero, si yo no hago más que conducir, el otro, bueno, total. Él no entendía. No entendía, ellos no entendían nada. Entonces, entonces cuando nosotros llegamos, esto fue un jueves, cuando nosotros el sábado por la noche, hay gente que declaró, gente que no declaró, yo declaré, mi padre declaró, explicó perfectamente a la juez cómo podía ser, para que la juez entendiera que aquello no era posible, que no era ni vialmente ni económicamente viable, o sea, viable. Comprensible, que no... ¿Por qué? Porque decían, mire, señora juez, imagínese usted, a mí me cuesta 110 euros una caja. Me cuesta una caja de restos 60, 70 euros. ¿Dónde tiene usted el beneficio? ¿Qué dice este señor que nosotros hemos hecho? No merece la pena. Los féretros se ensucian, los féretros se golpean. Económicamente no es rentable para nada. Entonces eso es lo que le comentaba a mi padre. Ignacio Morchón Vaquero, ¿usted cree en la justicia? Yo ¿Cree creo que en la va a realizar justicia. su trabajo? Yo creo en la justicia y creo que si la justicia actúa como tiene que actuar, todo esto saldrá bien, todo esto verán que no es más que una mala pesadilla para nosotros, que no ha sido más que la invención de una persona con una inquina, de un extorsionador, de un delincuente ya que ha estado haciendo esto, que no sabe el daño que nos ha hecho. Tanto, ya no digo el daño que no se puede haber hecho en el tema económico. En el tema económico, durante esos años, los clientes que nosotros hemos perdido en la empresa, gracias a Dios, llevamos 40 años en este sector y las familias nos siguen llamando, confían en nosotros. La marca, la empresa... como tal, o sea, es que son muchísimos tuvo un años. bache esos años, ese año... Tuvimos un bache muy importante ese año, que a lo mejor ellos lo que se pensaban es que nosotros, en el momento que descabezada la empresa, que esto iba a ir a quiebra, o que los trabajadores iban a salir en bandadas diciendo que eso era verdad, pero eso no pasó. Cuando la policía subió al cementerio buscando el famoso almacén de las cajas, allí no había nada. O sea, no había ningún almacén de cajas porque no existía ningún almacén de féretros ahí. No existía nada. Entonces, fue como darse un golpe contra la realidad. Oye, cuidado, que es que aquí no hay nada de esto. Que los trabajadores dicen que no existe nada de esto. Que hay un montón de gente que está diciendo que todo lo contrario, que era todo la inquina de este señor, que es toda una invención para este señor. Nosotros ahora seguimos siendo, hoy por hoy, gracias a Dios, la empresa funeraria más importante de la provincia y seguimos trabajando a niveles de antes de que pasara todo esto. Lo que pasa que, ya te digo, nosotros lo que queremos ver es decir, oye, que nosotros no nos vamos a callar, que nosotros vamos a defendernos, vamos a demostrar nuestra inocencia, cueste lo que nos cueste, con abogados, con lo que haga falta. Nosotros tenemos que demostrar que todo esto es mentira y tenemos que demostrarlo en todos los puntos que la policía dice que existen, tanto en el consumo de gas, como en las libretas de justo, como en las fotografías, como en todo. O sea, demostrar, darle la vuelta y decir que todo esto no es más que una forma de hacernos daño de una persona. Y se acabó. Ignacio Morchón Vaquero, esta es su verdad. Ahora estaremos pendientes de ver cómo se desarrolla todo en los tribunales. Todavía continúa ese proceso adelante y, por supuesto, estaremos muy pendientes de ver cómo se desarrolla todo. Le agradecemos muchísimo que haya querido estar esta noche con nosotros en la 8 Valladolid y darnos este testimonio. Muchísimas gracias. Solamente quería agradecer de verdad a todas aquellas familias que se han puesto en contacto con nosotros, familias que yo no conozco personalmente, quiero decir, nada más de haberles hecho un servicio funerario y se han puesto en contacto con nosotros para apoyarnos, incluso nos han dicho que si tenían que ir a declarar para decirnos que ellos lo que han visto y cómo han visto la cremación y que
pues eso, que les llamáramos, que tienen todo su apoyo. Ignacio Morchón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenas noches. Y a todos ustedes también, gracias por su atención y por habernos acompañado en esta noche, en este tiempo de información especial. Gracias.